Hola a todos, mi nombre es Tomás, yo soy uno de los colaboradores de la cátedra. Hoy vamos a estar teniendo una clase sobre variables constantes y literales, ¿sí? Antes de empezar quería decir algo y es que cualquier cosa que no se entienda de... Esto no es para mi video, para mis videos y para cualquier video en general, y es cualquier cosa que no se entienda del video, ¿sí? Eh, o cualquier pregunta que les surja mientras lo están viendo, que vayan y la pregunten por Slack. Sí, Slack es la plataforma de mensajería que supongo que ya están todos ahí, donde pueden ir a los diferentes canales y, por ejemplo, van al de las teóricas y van y dicen, che, no entiendo esta parte, no se entiende. Bueno, nosotros, todos los colaboradores, podemos ir y responderlo. Si no se sienten cómodos preguntando en general, pueden escribirnos por privado también a cualquiera de los colaboradores, no solo a mí. Y, y nosotros le vamos a responder, ¿sí? Lo importante es que no se queden con esas dudas, ¿sí? Porque si se quedan con una duda, no terminan de entender del todo el problema. Y si no entienden el problema, probablemente después no terminen, o sea, el tema, ¿no? Si no entienden un tema, probablemente después no entiendan los temas que vienen más adelante. Y, y bueno, o sea, es como que se va acumulando, ¿sí? Lo importante es que se saquen todas las dudas que tengan, ¿sí? Todas las preguntas que les surja, que las comenten, ¿sí? Eh, no importa si son de temas viejos o si ustedes creen que la pregunta es boluda, no, no lo es, ¿sí? Lo importante es que se la saquen todas esas preguntas, ¿sí? Entonces, ya habiendo dicho eso, otra cosa que quería comentar antes de empezar la clase es, esto es más para mis videos en general, y es si hay algo que, qué sé yo, es algo más del video, no se escucha bien o no se ve bien, yo los videos los voy a ver antes de mandarlos, pero alguna cosa tal vez se me escape. Entonces, si hay algo que no les gusta del video o que algo que está mal del video, me pueden escribir por privado y yo así puedo ir y cambiarlo, ¿sí? Así que, habiendo dicho esas dos cosas, empezamos con la clase, ¿sí? La clase de hoy es de variables constantes y literales. Para entender esta clase, tendrían que haber visto la, el video anterior de Mariano de algoritmia, ¿sí? Lo importante que entiendan de ese video es que un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema, ¿sí? En este video nos vamos a concentrar en los valores de esos problemas, ¿sí? Eh, Cuando yo pienso en un problema, o sea, cada problema tiene sus valores, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular la raíz cuadrada de 4, 4 es uno de esos valores, o es uno de los valores del problema, ¿sí? Otro de los valores del problema es su resultado, ¿sí? La raíz cuadrada de 4 es 2, entonces 2 es otro de los valores de mi problema. Los valores no necesariamente tienen que ser números, pueden ser palabras. Por ejemplo, si yo quiero un algoritmo para saludar a alguien, yo tengo que conocer el nombre de esa persona, ¿sí? Y el nombre de esa persona es otro valor de mi problema, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, empezamos con la clase. ¿Qué, empecemos con qué valores, qué tipos de valores nos podemos encontrar, ¿no? En nuestros problemas. Tenemos tres tipos de valores que nos podemos encontrar. Los primeros son los numéricos, ¿sí? Números, que pueden ser enteros o reales. Los enteros son todos los números que no tienen coma. Pueden ser positivos, pueden ser negativos o pueden ser el cero. Bien, y después tenemos los reales, que son todos los enteros más los números con coma, ¿sí? Podemos encontrar estos dos tipos. Además de eso, tenemos los caracteres, ¿sí? Pueden ser caracteres individuales. Los caracteres básicamente son letras. Pueden ser letras individuales, como en este caso tenemos A mayúscula, A minúscula. A mayúscula y A minúscula es importante que entendamos que no son la misma letra, ¿sí? Son dos letras diferentes. Por más que, o sea, si la misma letra, una mayúscula y otra minúscula, para la computadora son dos letras totalmente diferentes, ¿sí? Ya lo vamos a ver más en el siguiente video de tipo de dato, ¿sí? Lo mismo con, acá tal vez es un poco confuso, pero la letra 1, ¿sí? O sea, el 1 yo lo puedo representar como un número, ¿sí? El número 1 o la letra 1, ¿sí? Pero el carácter 1, mejor dicho, ¿sí? Cuando nosotros sabemos de letra, vamos a estar, o sea, cuando nosotros sabemos de caracteres, vamos a estar hablando de letras.
además de tener caracteres individuales, podemos tener conjunto de caracteres, ¿sí? O palabras, mejor dicho. También las llamamos cadenas, que son, bueno, eso, palabras o frases, ¿sí? Esos también pueden ser valores de nuestro problema. Si en este caso tenemos la palabra algoritmo, sí o hola mundo. Bien. Y por último tenemos los booleanos, ¿sí? Los booleanos son valores que pueden representar dos cosas, ¿sí? O verdadero o falso, ¿sí? No hay otro valor que pueda tomar el booleano. Un valor de tipo booleano, ¿sí? Generalmente nos responden preguntas de sí o no, ¿sí? Qué sé yo, ¿te lavaste las manos en la última hora? Si la respuesta es no o falsa, entonces lavate las manos. Si la respuesta es verdadero, bueno, entonces nada, no te las laves y volver a preguntar dentro de un rato, ¿sí? Pero ese puede ser uno de los algoritmos. Lo que importa es que ahí tenemos un valor que responde a la pregunta, ¿me lavé las manos en la última hora? ¿Sí? Y esa respuesta puede ser sí o no. Entonces lo representamos como un valor booleano. Bien, el booleano viene de George Boole, que era un matemático, no importa que, pero la palabra es rara, así que nada, viene de ahí del apellido. Bien, bueno, ¿qué tiene que ver esto con variables constantes y literales? Las variables las vamos a pensar como cajas que guardan nuestros valores del problema, ¿sí? En el problema anterior de cómo saludar a una persona, habíamos dicho que el nombre era uno de los valores de ese problema. Ahora el nombre de esa persona puede cambiar si yo saludo a una persona o a otra, ¿sí? Entonces ese valor es una variable. Lo importante de las variables, acá como lo dice, es que pueden cambiar cada vez que realizo el algoritmo, ¿sí? Si yo voy a saludar a una persona, tiene un nombre. Si yo saludo a otra persona, tiene otro nombre. Entonces ese nombre puede cambiar, ¿sí? Las constantes no cambian, ¿sí? Son las mismas siempre que realicemos el algoritmo, o en este caso acá dice ejecutemos el programa. En el problema del saludo, yo por ejemplo, mi saludo puede ser hola, nombre, ¿no? Entonces, hola Sofía, hola Victoria, ¿sí? Si es en ese caso, el hola, que está al principio de todos los saludos, es una constante, ¿sí? No cambia dependiendo que si yo ejecuto mi algoritmo con una persona u otra, ¿sí? En ese caso es una constante. Ahora, el literal tiene más que ver con cómo escribo el algoritmo, ¿sí? Yo lo pongo acá, a ver, por ejemplo, ahí está. Si yo ahora escribo, por ejemplo, x es igual a 3, ¿sí? En este caso, el literal, como decía la diapositiva, son los valores que están literalmente en el código, por eso se llaman literales. O sea, yo acá escribí un 3, ese 3 es un literal, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a decir que x es una variable, ¿sí? Entonces, yo le estoy diciendo a x, bueno, ahora vales 3, ¿sí? Cuando en la diapositiva decía, a ver, lo pongo acá, dice, cuando se hace una asignación, si asignar un valor a una variable es básicamente decirle a la variable, ahora es como sacar lo que tenía entre la caja y ponerle otra cosa, ¿sí? Cambiar el valor es asignarle un valor nuevo. Lo que yo estoy haciendo acá es asignándole a x, a la variable x, un 3, ¿sí? El 3 es el literal y la x es la variable. Ahora yo, por ejemplo, quiero pensar en una constante, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, pi. Y pi es igual a 3,14. ¿Sí? En este caso, pi es una constante, porque yo siempre que pienso en pi, siempre pienso en el mismo número, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, son iguales, ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre x y pi? Yo lo escribí igual. La diferencia va a venir cuando nosotros escribamos nuestro programa. Yo voy a poder asignarle cosas nuevas a x, pero a pi no, ¿sí? No tiene sentido yo decir ahora, bueno, voy a cambiar pi, ahora es igual a 5. ¿Dónde viste eso? O sea, no puede ser. Yo no puedo cambiar el valor de pi, ¿sí? Porque pi es una constante. Pero sí tiene sentido decir, bueno, ahora x vale 5, ¿sí? En
en este caso, 3, 3,14 y 5 yo los estoy escribiendo literalmente en el código fuente o en el algoritmo cuando lo escribo, entonces son literales. X, como le estoy asignando, está cambiando, ¿sí? X en un momento 3, después pasa a ser 5, es una variable, ¿sí? Y pi es una constante. Vamos a hacer un ejemplo. Acá está. ¿Bien? Este ejemplo está escrito en C, ¿sí? En el lenguaje de programación C. Hasta ahora estuvimos hablando de algoritmo y acá el ejemplo está en código, ¿sí? Entonces ignoremos esa parte porque se supone que todavía nosotros no sabemos nada de C. Lo vamos a la clase que viene, así que no le prestan atención a todo esto que no conocemos. O sea, todo esto const double, el int main return, ni idea, ¿sí? No sé qué son. No importa. Para entender el ejemplo, eso no hace falta. Entonces vamos a pensar en el algoritmo que está tratando de resolver, ¿sí? Este código, este programa. Y lo que queremos hacer es básicamente calcular el área de un círculo. ¿Sí? Como sabemos, el área de un círculo es pi por radio cuadrado. Entonces en este algoritmo lo que hacemos es, estamos diciendo, bueno, pi es este número, el radio es este otro número, y el área se calcula como pi por radio por radio. Entonces vamos a identificar en este ejemplo cuáles son los literales, cuáles son las constantes y cuáles son las variables. ¿Sí? Los literales, como habíamos visto, como habíamos dicho, son los números que están, perdón, los valores que están escritos literalmente en el código. ¿Sí? En este caso, los números que tenemos escritos literalmente son el 3,1415, el 3 y el 0. ¿Sí? Esos números que están en verde, bueno, como los tengo escritos en mi algoritmo, son literales. ¿Sí? Acá tenemos esos tres literales. ¿Cuáles son las constantes? Bueno, en este caso lo tenemos una constante y es pi. ¿Sí? La estamos usando dos veces. Una le estamos diciendo a pi, bueno, vos vales 3,1415 y después la estamos usando pi para calcular el área. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son nuestras variables? Y acordémonos que las variables son los valores que pueden cambiar. Entonces, si yo quiero calcular el área para un círculo de un radio y para otro círculo de otro radio, ¿qué cambia en ese caso? Bueno, claramente cambia el radio. Entonces, el radio sabemos que va a ser una variable. Pero ¿qué otra cosa cambia entre las dos? Bueno, si tienen radio diferente, entonces van a tener área diferente. Entonces, nuestras variables en este caso son el radio y el área, ¿sí? Porque son dos valores que cambian dependiendo del problema, ¿sí? O sea, dependiendo de si ejecuto el algoritmo para un radio o para otro, ¿sí? Entonces ya identificamos las tres cosas. Bien. Una cosa para mencionar, o sea, es que las constantes y las variables las vamos a identificar por un nombre. ¿Sí? En este caso tenemos que tenemos esta constante que es pi y las variables radio y área. Tenemos la costumbre, y lo van a tener que hacer todos ustedes, de ponerle a las variables nombre minúscula y a las constantes nombre mayúscula. ¿Sí? Esto es importante porque cuando nosotros escribamos código en el futuro y lo leamos, vamos a ver rápido si ese valor que estamos leyendo es una variable o es una constante, porque las variables las vamos a poner todas en minúscula y las constantes todas en mayúscula. ¿Sí? Entonces sabemos que si estoy escribiendo un valor que está en mayúscula y lo estoy asignando a otra cosa, eso está mal automáticamente, porque los valores en mayúscula son constantes y los constantes yo no les puedo ir cambiando, ¿sí? Porque son constantes y no cambian. Bueno, entonces, ya pasando de todo el tema del algoritmo y todo eso, vamos a hablar un poco de cómo se guardan las variables y las constantes en la memoria. Acá tenemos un dibujito muy simplificado de lo que es una computadora, ¿sí? No importa, lo que nos importa es que tiene una memoria principal y la memoria principal la podemos pensar como este dibujo, esta foto que está acá, que básicamente son un montón de cajas, cajas, como lockers en un banco,
y todas tienen, o sea, pueden tener o no cosas adentro, no importa, pero lo que importa es que, no sé si se ve, pero todas tienen un número diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que importa de acá? Es, bueno, primero que la memoria la vamos a pensar como muchas cajitas, ¿sí? Las que pueden tener diferentes cosas adentro, ¿sí? O sea, como habíamos dicho, la variable era una cosa que puede tener algo adentro, bueno, entonces la memoria la vamos a pensar como muchas, o sea, ahí tenemos las diferentes variables de nuestro problema y tienen cosas adentro, ¿sí? Que son los valores. Los valores, si son variables, los podemos sacarle la cosa que tiene adentro y ponerle otra cosa. Pero las constantes, una vez que le puse algo adentro, ya está, queda eso porque es constante, ¿sí? La otra cosa que es importante de esto es que están todas, o sea, todas las cajitas están identificadas por números diferentes, ¿sí? Esto significa que yo las variables o las constantes no puedo tener dos variables o constantes diferentes, o sea, dos cajitas diferentes que tengan el mismo nombre, ¿sí? En este caso no puedo, en la fotito no puedo tener dos cajitas que tengan el mismo número. En los algoritmos no podemos tener dos variables que se llamen igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo dos variables que se llaman igual, o sea, son diferentes variables, pero se llaman igual, ¿cómo identifico cuando yo digo área y tengo dos áreas diferentes a cuál me estoy refiriendo? Bueno, entonces todas las variables van a tener un nombre único para poder identificarlas, ¿sí? Entonces, esto es lo que está dicho acá. Básicamente, que a todas las variables le vamos a asignar un nombre, ¿sí? Para poder identificarlas y que el nombre que tienen es único, ¿sí? Yo no puedo tener dos variables con el mismo nombre. Ahora, el tercer punto que dice, tiene un contenido que corresponde a un tipo de dato determinado. Bueno, tipo de dato, vamos a verlo en el video que viene, ¿sí? Pero lo podemos pensar como, al principio vimos los diferentes tipos de valores que había, ¿sí? Vimos que había valores numéricos que podían ser reales o que podían ser enteros. Vimos que teníamos caracteres que podían ser letras individuales o palabras. Y vimos que teníamos booleanos. Bueno, entonces son diferentes tipos de valores. Lo que dice el tercer punto es que cada variable tiene asignado un tipo de valor, ¿sí? Entonces, en este caso, radio lo igualamos a un 3. Un 3 es un entero, ¿sí? Entonces, la variable radio solo puede guardar enteros, ¿sí? Yo no puedo, una vez que digo, bueno, radio guarda enteros, no puedo guardar una letra, ¿sí? O no puedo guardar un número con coma porque no es un entero, ¿sí? Entonces, las variables tienen un nombre, están guardadas en memoria, ¿sí? Y además de tener un nombre, y tienen un valor, obviamente, ¿sí? Tienen asignados un tipo de datos, ¿sí? Entonces cada variable tiene su propio tipo de dato o en este tipo de valor, ¿sí? Y solo puede guardar cosas de ese tipo, ¿sí? Solo puede ver valores de ese tipo. El último punto dice, bueno, estas características también se aplican a las constantes. Entonces las constantes también están guardadas en la memoria, de nuevo como una cajita la podemos pensar. Las variables tienen un nombre y no podemos tener, perdón, las constantes tienen un nombre y no podemos tener dos constantes con el mismo nombre, ¿sí? Y de nuevo las constantes tienen, o sea, asignados a ellos eh, un, un, tipo de valor, ¿bien? Eh, Después vamos a ver mejor por qué, o sea, por qué una constante, o sea, es obvio que una constante tiene asignado un tipo de valor porque yo meto una cosa y ya no la puedo cambiar por otra. Vamos a ver más adelante por qué eso es importante, ¿sí? Bueno, con esto vamos a terminar con esta pregunta para que ustedes, qué sé yo, se pregunten después de la clase, a ver si entendieron. Y es, bueno, ¿qué constantes y variables podemos encontrar en nuestra vida cotidiana? Eh, Nada, piénsenlo, o sea, es una pregunta medio simple, pero está bueno hacer el ejercicio de pensar en problemas y cuáles son los valores en esos problemas, cuáles son las variables y cuáles son las constantes en nuestro problema, ¿sí? Con eso terminamos el video de este video. Eh, Nada, les repito que cualquier cosa que no se haya entendido de este video o
que les haya surgido mientras lo veían, o que lo pregunten en el Slack, por el chat público, o si quieren, lo pueden mandar por privado, tanto a mí como a cualquiera de los correctores. Y nada, eso. Cuídense todos y nos vemos en el próximo video. Chao.